Muy buenas noches, amados santos. Bienvenidos a las conferencias de las iglesias en Guatemala. Es un gozo tenerlos a todos ustedes en esta comunión. También queremos darles la bienvenida a los hermanos que nos han pastoreado por años. A nuestro hermano Gary Kaiser, a nuestro hermano Scott Nelly, a nuestro hermano Sterling Bayasi, a nuestro hermano Rick Scaraday y a nuestro hermano William Lake, que son los hermanos que van a estar compartiendo en este fin de semana. Para dar inicio a esta conferencia, en nuestro tema general, la oración y el mover del Señor. Aleluya. Qué tema tan expectante. Señor Jesús. Vamos a pedirles a nuestros hermanos Solís que nos acompañen con el himno número 312. Adelante, hermanos. ¿Pueden encender su micrófono, hermano Carlos? Amén. Escribo. Adelante, hermano. Amén. Gracias. ¿Listos? Este principio aprendemos por la encarnación de Dios, que Dios y el hombre, así unidos, han de cumplir con su intención. Este principio aprendemos por la encarnación de Dios, que Dios y el hombre así unidos han de cumplir con su intención. Dios es la vida para el hombre y el hombre es su expresión. Dios por el hombre es expresado y el hombre es su posesión. La redención del hombre muestra la sabiduría de Dios y hoy su salvación el hombre proclama toda la creación. Quiere Dios en su servicio una mutua cooperación. El hombre y Dios bien coordinados en una estrecha relación. Más que Dios fue el hombre en la salvación. Mas estos dos andando juntos realizarán el plan de Dios. En la encarnación la obra hay que aplicar a nuestros dones y funciones para servir en unidad. Amén. Aleluya. Amén. Para servir en unidad. Amén. Vamos a pedirle a nuestro hermano Jorge Mario López que nos guíe con palabras de oración para que este fin de semana sea un fin de semana glorioso. Amén. Alabado sea el Señor. Gracias, santos, por esta comunión y porque podemos estar juntos. Señor Jesús, te amamos. Te damos gracias por este fin de semana. Sabemos que deseas hablarle a las iglesias. Te damos gracias por todos los años de pastoreo. Señor, avanza en Guatemala. Háblanos una palabra fresca y nueva. Señor, que podamos ser uno contigo, escuchar tu hablar. Amén, aleluya.
Amén. Señor Jesús, vamos a entrar ahora al mensaje. Sin antes darles una recomendación, por favor mantengan sus micrófonos apagados para que no tengamos distracciones y podamos estar atentos al mensaje. El mensaje número 1 de esta noche se llama el significado de la oración, el principio de la oración y el ministerio de oración de la iglesia. Y para eso vamos a invitar a nuestro hermano Sterling Bayasi para que nos dé esa rica palabra. Adelante, hermano Sterling. Aleluya, hermanos. Me alegra mucho estar con ustedes. Hace muchos años, Gary y yo visitamos a Guatemala repetidas veces. Y recuerdo en aquel tiempo el hermano Aníbal era un jovencito. Amén. Ahora no parece como un jovencito. Ha crecido mucho. Pues gracias al Señor que todos estamos aquí todavía. Estamos aquí buscando al Señor. Estamos buscando aquí cooperar con el Señor para el avance de su recobro. En 2 de Pedro, capítulo 3, Pedro dice que no solo estamos aquí esperando la venida del Señor, pero estamos aquí apresurando la venida del Señor. Entonces esperamos en el Señor que a través de las conferencias, que la palabra del Señor nos va a tocar, nos va a impresionar, nos va a iluminar, nos va a consolar, animar y edificar para que podamos cooperar con el Señor para apresurar un poquito más su venida a la tierra, su regreso. Pues quiero darles un contexto. Cada cuadro necesita tener un frame, no sé cómo decirlo en español, el marco, pero de otro modo es incompleto y me gustaría compartir con ustedes el marco o el contexto de la palabra que vamos a traerles este fin de semana. Hace un mes tuvimos una conferencia como nunca hemos tenido en la historia del recobro, cuando más o menos más de 100,000 hermanos participaron en un solo fin de semana. Fue algo histórico, sin precedentes, y fue por causa de una pandemia sin precedentes también, donde toda la tierra está en cuarentena a la vez, pero a la vez Dios ha provisto a través de la tecnología una manera para que todas las iglesias pudimos estar en comunión al mismo tiempo. No cabe duda, hermanos, estos son días especiales y Dios tiene una palabra especial para su recobro. Hace un mes tuvimos la conferencia de conmemoración y supongo que un buen número de ustedes participaron. El tema de la conferencia fue una palabra oportuna con respecto a la situación mundial y el recobro del Señor. La palabra del Señor es rica y está fluyendo constantemente a través de su ministerio para suministrar las iglesias. Tal como Juan dijo en Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No dice a lo que el Espíritu dijo a las iglesias. El Espíritu está hablando frescamente la palabra del Señor para las iglesias, porque nuestra necesidad cambia de momento en momento. Hoy en día necesitamos una palabra para ahora, para en medio de esta pandemia, para consolarnos, para animarnos, para edificarnos y para darnos claridad dónde vamos, para que podamos ceñirnos y fortalecernos
para cooperar y colaborar con el Señor interiormente y exteriormente también. Una palabra oportuna con respecto a la situación mundial. Y luego había una afirmación clave, la primera afirmación clave. Quiero repasarlo con ustedes. Dice, necesitamos ver la situación mundial como el indicador del mover de Dios en la tierra. Pues yo me pregunté, ¿y cuál es la situación mundial que tenemos que ver? No está hablando, hermanos, de la pandemia. Esta es una situación mundial, pero la pandemia no es exactamente un indicador del mover de Dios en la tierra, como está hablando aquí. Los indicadores del mover de Dios en la tierra tienen que ver con eventos grandes, que son los cumplimientos de las profecías del Señor para sacar adelante su mover en la tierra. Y la imagen que se ve en Daniel capítulo 2, tal vez es lo que tenemos que comprender más que todo como para orientarnos en cuanto a la situación mundial. En Daniel 2 se reveló una gran imagen con 4 partes, cabeza de oro, pecho y brazos de plata, abdomen y muslos de bronce y piernas y pies de hierro y los pies con hierro mezclado con barro. Esta imagen nos guía. Ha sido la guía del pueblo de Dios en cierto sentido de la situación mundial desde 600 años antes de Cristo. Porque esta imagen representa los gobiernos de la tierra. Dios está haciendo algo en esta tierra y nosotros estamos observando lo que Dios está haciendo en la tierra. Ya pasó el imperio de Nabucodonosor, la cabeza de oro. Ya pasó los imperios medos de los persas. Ya pasó el imperio de Alejandro Magno. Ha pasado el imperio romano, pero continúa hasta hoy. Y en los pies de esta gran imagen hay 10 dedos. ¿Qué representan estos 10 dedos? Pues representan, hermanos, los 10 reinos que van a levantarse pronto, como dice en Apocalipsis capítulo 17. Serán 10 reyes en el área de ropa que van a dar toda su mente y servicio a este anticristo que viene pronto, va a manifestarse pronto. Pues, ¿dónde estamos en la historia humana? ¿Dónde estamos en la situación mundial? Estamos no en la cabeza, no en el pecho, no en el abdomen, no en los muslos, ni en los pies, ni en las piernas, pero estamos, hermanos, a la final de los gobiernos humanos. Estamos cerca a los dedos. Y esta pandemia es también otra señal para advertirnos. Las plagas, las pestilencias que el Señor Jesús profetizó en Mateo 24 están llegando. Esta es la primera que yo he visto en mi vida, donde toda la tierra ha sido puesto en cuarentena. Es un señal. Israel es un señal. La toma de Jerusalén es un señal, 1967. Y el mercado común europeo comenzó en 1957 por un convenio firmado en Roma. Todos estos señales están apuntando a la venida de Cristo. Pero en estas conferencias vamos a ver que Él no solo desciende por sí solo. Él prepara a su pueblo. Él prepara un instrumento dispensacional que va a cooperar con Él para cambiar la era. Él trabaja
con su pueblo. Él habla a la iglesia. Él edifica el cuerpo orgánicamente para producir los vencedores que serán este instrumento que va a usar para cambiar la era de la gracia, de la era de la iglesia, a la era de la manifestación de su reino. Por esto estamos aquí, hermanos. No estamos aquí solo para pasar un fin de semana en un dulce comunión. Estamos aquí para afinarnos, alinearnos un poco más, para ceñir nuestros lomos, para poner nuestra visión en el blanco, para ser reorientados a la meta de Dios, para que nuestras vidas cuentan, para que cada día cuenta, para participar con el Señor en su mover actual en la tierra. Pues este es el marco. Ahora vamos a ver el cuadro. Yo espero que ustedes tienen los bosquejos que vamos a usar. No sé si los tienen, sí o no, ¿sí? Ok, algunos asienten con la cabeza. Estamos tomando una conferencia que se dio hace 8 años, en 2012. Una conferencia sobre la oración y el mover del Señor. Esta es la continuación de la conferencia de conmemoración. La primera afirmación clave dice: necesitamos ver la situación mundial como indicador del mover de Dios en la tierra. Y dice: para obrar junto con el Señor. Esto es lo que Dios quiere, que vemos la visión con el fin de que podemos obrar junto con el Señor para 2 cosas: para propagar las verdades del recobro del Señor como preparación para su regreso. Si la palabra de verdad no se extiende por toda la tierra habitada, ¿cómo puede el Señor preparar el cuerpo orgánico de Cristo en la tierra? Sin la visión de la palabra, sin la constitución de esta visión en nosotros, ¿quién va a estar preparándose para la venida del Señor? Entonces necesitamos ver la situación mundial para que podamos obrar junto con el Señor, para propagar las verdades del recobro del Señor como preparación para su regreso. Y luego dice: y perseverar en oración, mientras discernimos las señales de los tiempos. Vamos a tomar esta frase, y perseverar en oración, y vamos a pasar este fin de semana con ustedes para profundizarnos en esta palabra, perseverar en oración. Necesitamos los 4 mensajes que serán dados para ayudarnos a entender qué significa perseverar en oración. El Señor necesita nuestra colaboración con Él para hacer algunas cosas externas, como propagar las verdades divinas del Señor. Pero esto es resultado de algo que suceda internamente en nosotros. Lo primero que tiene que suceder es que Él tiene que lograr alguna oración de su pueblo que pueda introducir y fortalecer su mover final en la tierra. Entonces, esto nos lleva a la conferencia de esta vez, que es la oración y el mover del Señor. Parece que son palabras muy entendidas por nosotros. La oración. ¿Hay alguien entre nosotros que no sabe qué es la oración? Parece que no hay. Pero este fin de semana nos va a calibrar qué clase de oración necesita el Señor para poder avanzar
su mover en la tierra. Y les hago una pregunta. ¿Qué será su mover en la tierra? Tal vez piensas que su mover en la tierra es algo principalmente externo. Tiene que sembrar otros 100 iglesias en Guatemala. Tiene que ganar otros 60,000 personas para el evangelio. ¿Qué será el mover del Señor en la tierra? Para lo cual estamos orando desesperadamente. No es solo algo externo, hermanos. También tiene mucho que ver con su mover en lo profundo de nuestro ser. El pasaje más profundo en la Biblia está en Efesios capítulo 3, donde Pablo de rodillas ruega al Padre que seamos fortalecidos en el hombre interior por su Espíritu, para que Cristo puede hacer su hogar en nuestro corazón. Allí es su mover principal en la tierra, hermanos. Dios ya tiene un grupo de personas en su recobro que han visto algo de su deseo, que estamos participando algo con su deseo, estamos consagrándonos, estamos viviendo para Él. Y lo central, la obra central, su mover central es que Cristo puede extenderse a nuestras partes internas y hacer su hogar en todo nuestro corazón. Y de ahí que puede extenderse más y avanzar más en la tierra. Todo esto es con la perspectiva de preparar su novia. Aunque la situación del mundo se empeore, aunque vienen más pestilencias, aunque vendrán más calamidades, aunque la iniquidad, como dicen Mateo, va a multiplicarse. El crimen, la violencia, la perversidad va a aumentar, no va a menguar. Pero nada de esto es lo que va a traer al Señor. Él sí conoce el sufrimiento de la humanidad y simpatiza con la humanidad, porque Él ama a la humanidad. Pero esto no lo va a traer a la tierra. Lo que le va a traer a la tierra es su novia. Si la novia no se prepara, el novio no vendrá. Entonces vamos a mirar ahora el primer mensaje, bosquejo. Esperamos que en los siguientes 30 minutos más o menos vamos a poder tocar las cargas en este bosquejo, que son 3. Voy a leer el título. Dice: el significado de la oración, el principio de la oración. Esto significa el principio básico de la oración. Y el ministerio de oración de la iglesia. Pues parece que la oración es muy sencillo. Hasta los niños pueden orar y Dios escucha sus oraciones. Pero mientras más que uno madure, más Dios requiere que nuestras oraciones sean apropiadas para tocar su corazón, para ser efectivas delante de Él. Vamos a ver esto. Vamos a leer, hermanos, los versículos claves para este mensaje. Están en Mateo, capítulo 6. Por favor, abren sus Biblias. Vamos a leer un número de versículos. Queremos que estos versículos sean grabados en sus corazones. Aunque pueden olvidar nuestras palabras, no creemos que van a olvidar estos versículos, si por su gracia logramos inscribirlos en sus corazones. Mateo 6, versículos 9 y 10 dice: vosotros pues oraréis así:
Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esta última frase, así en el cielo, como también en la tierra. Como en el cielo, así también en la tierra. Esta frase corresponde a todas estas tres frases. Santificado sea tu nombre en la tierra, como está en los cielos. Venga tu reino a la tierra, como está en los cielos. Hágase tu voluntad en la tierra, como está en los cielos. Aquí el Señor Jesús nos enseña cómo orar. Él no está hablando de rezar esto repetidamente, monótonamente. Él está dándonos una guía. Estas cosas deben predominar en nuestro corazón. Deben pesar en nuestro corazón. Que su nombre precioso sea conocido, apreciado, amado y santificado en toda la tierra habitada. Que su reino venga a todo hombre, a todo país, a todo gobierno humano en toda la tierra habitada, para que su voluntad divina puede ser llevada a cabo en toda la tierra habitada, así como está en los cielos. Esta es la base de este mensaje. Jesús nos enseñó a orar de tal forma. Lo que Él quiere es personas que anhelan estas cosas, personas que aspiran ver esto en sus vidas y en su entorno y en el globo terráqueo. Que la oración que el Señor nos mostró llega a ser nuestra oración personal y corporativa en la iglesia. Vamos ahora a ver en Mateo 18 unos versículos muy importantes más. Aquí no dice la palabra orar, dice la palabra pedir, pero está hablando de oración. También menciona atar y desatar, que está refiriendo a cierta clase de oración. No es la oración general, es una oración para atar algo que Dios no quiere y para desatar algo que Dios quiere. Vamos a leerlo en Mateo 18:18 dice, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Otra vez, de cierto os digo. Cuando dice desierto, otra vez desierto, Él está diciendo, escucha, esto es importante. Otra vez, de cierto os digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, allí enfatiza, en la tierra, allí es donde se gana o se pierda la batalla del reino de los cielos, en la tierra. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, esta es la oración, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, y esta frase, en mi nombre, es muy importante. No dice, si al final de orar lo que tú quieres, dices en el nombre de Jesús, que Él lo va a hacer. Eso es no lo que dice. Leemos. ¿Dónde están dos o tres congregados en mi nombre? Allí estoy yo en medio de ellos. Congregarnos en su nombre significa que salimos de otras cosas
y entramos en Él. Y en Él oramos y pedimos y atamos y desatamos en un acuerdo con Él y unos con otros. Ahora vamos al Evangelio de Juan. Todo esto está hablando de la oración que cumple el deseo del corazón de Dios, que puede afectar el cumplimiento de las profecías del Señor. Vamos a Juan capítulo 15, versículo 7. Jesús dice, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros. Aquí se ve el tráfico. Ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros. En tal mezcla y unión, después de cumplir esta condición, el Señor dice, pedid lo que queréis y os será hecho. Si cumplimos las condiciones y los requisitos, la respuesta es cierta. No es por si acaso, está garantizado. Si pedimos con sus palabras permaneciendo en nosotros, vamos a pedir de tal manera que Él va a cumplir. Ahora vamos a 1 de Juan, capítulo 5. 1 de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice, y esta es la confianza. Esta es confianza, ¿no? De nuevo, esta es la confianza que tenemos ante Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Estas palabras no son para asustarnos, para que no oremos, pero están para calibrarnos. No oramos de una forma suelta, conforme a nuestras imaginaciones o deseos naturales, pero son para guiarnos, son como para dar rieles para el locomotor de nuestras oraciones. Debemos orar conforme a su voluntad. Por esto necesitamos la palabra del Señor para conocer cuál es su voluntad. Por esto necesitamos la comunión del ministerio, la enseñanza de los apóstoles, para que podamos entender qué es su voluntad, para que podamos orar apropiadamente, para que Dios tiene que responder. Él quiere responder, pero a veces no puede responder porque no cumplimos las condiciones de oración. Ahora vamos a ver algunas de estas condiciones. En 1 Romano dice el verdadero significado de la oración es contactar a Dios en nuestro espíritu y absorber a Dios mismo. En estos versículos hablan de orando en el Espíritu Santo y orando en el nombre del Señor y orando con sus palabras permaneciendo en nosotros. Aquí está hablando de una mezcla. Estamos tan íntimos con el Señor, estamos tocándolo, estamos en Él y Él en nosotros, estamos mezclados, aleluya, mezclados con el Dios triuno. Tan mezclados que cuando nosotros oramos, realmente no somos nosotros orando, es Él orando en nosotros. Vamos a leer un poco aquí y luego vamos a
traer algún comentario. Vamos a leer primero, 1 A y B. La oración es el contacto que tiene el espíritu humano con el espíritu divino, en el cual inhalamos a Dios. Las oraciones genuinas son aquellas en las cuales nos mezclamos con Dios el Espíritu en nuestro espíritu. La oración debe ser una oración conjunta con la que Dios se mezcla con nuestro espíritu. Y esto, hermanos, se basa en Juan 4:24. Dice que los que adoran a Dios, oración es un tipo de adoración. Es algo espiritual. Dios es espíritu. Y los que adoran a Dios, es necesario que le adoren en espíritu. Solo espíritu puede contactar a espíritu. Con la mano podemos tener contacto con el mundo físico, pero con nuestro espíritu podemos tener contacto con Dios. Este es el significado de la oración. Si oramos y lloramos y pegamos la mesa y clamamos y gritamos, pero si no hemos tocado a Dios en nuestro espíritu, nuestra oración no lo da en el blanco. Es menester orar en espíritu, ejercitar nuestro espíritu y tocar a Dios. Este es el significado de la oración. La oración que no proviene desde el espíritu, no toca a Dios. Punto 3 dice, en esta oración Dios y el hombre se mezclan conjuntamente. Y Dios es el iniciador y el motivador. Dios ora en el hombre y el hombre ora en Dios. Aquí menciona un versículo que habla de Elías. Elías era tan uno con Dios que cuando él declaró que no iba a llover hasta que la palabra del Señor vino otra vez, Dios lo escuchó y Dios cerró los cielos por 3 años y medio. La Biblia no dice que él oró que Dios cierra los cielos. Él simplemente dijo, Dios va a cerrar los cielos. Elías era uno con Dios. Su hablar era el hablar de Dios. Su oración era algo que Dios había iniciado en él. Y la palabra que él expresó era la palabra que Dios había ya hablado en él. Dios es quien inicia la oración. Punto C dice, si hemos de ofrecer oraciones genuinas, oraciones que son iniciadas por Dios y que tocan a Dios, es preciso que oremos en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo significa que nosotros y el Espíritu Santo oramos juntos en la comunión de los dos espíritus. Pues tenemos que aprender esto. Si eres nuevo en la vida de iglesia, debe pedir esto. Señor, enséñame qué es mi espíritu. Yo quiero conocer este órgano en mi ser. La Biblia dice que fuimos hechos espíritu, alma y cuerpo. Es un hecho, pero tenemos que descubrir cómo ejercitar nuestro espíritu. Cómo ejercitar y utilizar este órgano cuando oramos para que podamos tener contacto íntimo con Dios. Y este es el punto de este primer Romano. La carga es que todos aprendamos a volver a nuestro espíritu para tener un contacto íntimo con Dios, de tal forma que cuando nosotros estamos gimiendo, Él está gimiendo. Cuando nosotros estamos orando, Él está orando.
estamos mezclados con Él. Debemos primero buscar tocar nuestro espíritu antes de traer muchas cargas a Dios. Dios, haz esto, haz el otro, cuida de este, cumple el otro. Debemos, ante todo, venir y aprender a vaciarnos. Tenemos muchas cosas en la mente preocupándonos. Tenemos las manos llenas. Pero cuando vamos a orar, lo primero que tenemos que aprender es vaciar las manos. Abrir el corazón. Vaciarnos y abrirnos a Dios. Ejercitando nuestro espíritu para tocarlo. Para darle la preeminencia. Para que Él pueda fluir en nosotros. Para que Él pueda iniciar su oración en nosotros. El primer punto no lo dice, pero requiere esto, hacer a un lado lo que nos está ocupando o preocupando. Es detenernos y abrirnos, ejercitando nuestro espíritu para tocar a Dios. Esta es una oración genuina, verdadera. Vamos a leer el punto D. Aquellas oraciones en las cuales contactamos a Dios, inhalamos a Dios, absorbemos a Dios y somos llenos de Dios, son oraciones genuinas. Solamente oraciones de esta clase deben ofrecerse a Dios. Ya, yo creo que el punto pasó. La fuente de nuestra oración debe ser nuestro espíritu, contactando a su espíritu. Punto 2, hermano, dice, hay que avanzar. Solo el primer punto no es suficiente. También debemos orar conforme al principio de la oración. Solo aquellas oraciones que son conforme al principio de la oración tienen valor. Leímos en Mateo 6 que debemos orar de esta manera. Este es el principio de oración. Orar de esta manera. El principio de la oración realmente consiste en dos cosas. En este bosquejo aquí lo menciona. Número uno es que Dios inicia la oración. Dejamos que Dios fluye, como cubrimos en el primer Romano. Otro principio de la oración es queremos orar conforme a su voluntad. Queremos tocar su espíritu para que Él nos pueda guiar conforme al deseo de su corazón, conforme a la carga en su corazón. Queremos orar conforme a su voluntad. Este es el punto principal en este segundo Romano. Vamos a leer algo y luego comentar. Dice, el principio de la oración. Esto significa el principio básico de la oración. Consiste en que el pueblo de Dios debe orar antes de que Dios comience a obrar. Dios puede hacer muchas cosas, pero Él no va a hacerlas, ni quiere hacerlas, si Él no tiene la ayuda de su ayuda idónea. Eva fue creada como ayuda idónea para Adán. El hombre fue creado como la ayuda idónea para Dios. Dios no quiere hacer nada por sí solo. Él quiere hacerlo todo con su ayuda idónea. Dios ya está cansado de ser soltero, hermanos. Él está anhelando la boda del Cordero. Y Él tiene este principio durante la era de la iglesia. Esta es la era del principio de la encarnación. Dios se encarnó, se hizo uno con el hombre y ahora Él va a cumplirlo todo con el hombre y a través de la participación y colaboración del hombre, comenzando con su oración. Punto 2 dice. Punto 1.
Dios no actuará independientemente ni cumplirá su voluntad por sí solo. Antes bien, Él únicamente cumplirá su voluntad cuando su pueblo esté de acuerdo con Él y sea uno con Él en oración. La intención de Dios es llevar a cabo su voluntad por medio de nuestra oración. La voluntad de Dios se cumple cuando nosotros oramos en unión con Él. Ok. No vamos a leer cada punto por amor del tiempo, pero voy a leer punto B. La oración, aquí significa la oración verdadera, es aquella en la cual los creyentes laboran junto con Dios para llevar a cabo su voluntad. El propósito de la oración es que nosotros seamos uno con la voluntad de Dios, a fin de que Dios pueda obrar. La oración es la unión de la voluntad de los creyentes con la voluntad de Dios. Y el que los creyentes expresan verbalmente la voluntad de Dios. La oración es aquella en la cual los creyentes le piden a Dios que cumpla su voluntad. El verdadero significado de la oración consiste en que la persona, escucha esto, hermanos, vamos a demorarnos. El verdadero significado de la oración consiste en que la persona que ora desee que se cumpla la voluntad de aquel a quien ora. Y aquí tiene como referencia cuando Jesús oró en el huerto. Debemos estar muy impresionados con este modelo en el huerto. Jesús estaba postrado en la tierra, orando a su Padre la noche antes de ir a la cruz. Y él ora, Padre, si sea posible que pase de mí esta copa. Hablando de ir a la cruz, de estar separado del Padre en estos momentos en la cruz, en estas 3 horas. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no es punto y aparte. Cuando oramos lo que queremos, lo que sentimos, lo que deseamos, está bien. Mientras que no es punto y aparte, ya me voy. Debemos sinceramente desear qué quiere Dios. Si yo sé lo que yo quiero. Yo estoy ardiendo decir lo que quiero decir a Dios. Pero después de decir lo que yo quiero decir, hay que poner una coma. Hay que poner una pausa. Hay que respirar un momento y decir, pero Padre, lo más importante del universo no es lo que yo quiero, es lo que tú quieres. Pase lo que pase conmigo. Lo que tú quieres, esto es lo que yo quiero, Padre. No mi voluntad, sino tu voluntad. Cristo está haciendo su hogar en nuestros corazones. ¿Qué significa esto? Está renovando nuestra mente para que pensamos los pensamientos de Dios. Está renovando nuestros sentimientos para que sintamos los sentimientos de Dios. Y está renovando nuestra voluntad para que nuestra voluntad es una con su voluntad. Y cuando la iglesia ora de tal manera, Dios lo hará. Entonces, al final de su oración, el Señor Jesús dijo, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, Padre. Esto significa que él sinceramente deseaba la voluntad de su Padre por encima de su voluntad humana. Esto es una oración sincera, genuina. Estábamos pastoreando una hermana hace unas semanas
su marido contrajo COVID-19. Él es doctor y ella es doctora. El día después de entrar en el hospital fue intubado. Él se quedó intubado. Después de una semana oramos. Y ella está en México, yo estoy aquí en California, pero por Zoom, un grupo de nosotros oramos. Yo la hablé después de la oración. Yo dije, pues hermana, la verdad es esto. Es bueno que rogamos a Dios, salva la vida de este hermano. Es bueno orar esto. Pero no es bueno si no decimos, pero lo que tú quieres es supremo. La hermana es nuevecita, ni está en la vida de iglesia. Ella me escuchó. Cuando yo le dije, anoche no oramos apropiadamente, porque no dimos al Señor libertad de hacer lo que Él quiere hacer. Ella entendió y ella oró, Señor, lo que tú quieres está bien conmigo. Su marido estaba entre vida y muerte y se quedó allí 3 semanas más. Después de 49 días, él salió del hospital. Pues hermanos, si ha habido muerte, nada es suprema excepto la voluntad de nuestro Padre. Él quiere que venga su reino a la tierra. Él quiere edificar la iglesia. Él quiere edificar el cuerpo de Cristo. Debemos aprender cómo ajustar nuestras oraciones para que su voluntad sea suprema y nuestra perspectiva de su voluntad toma segundo lugar, hasta que nos unimos perfectamente con su voluntad. Y luego cuando oramos vamos a tener confianza y denuedo. Pues de aquí yo voy a bajar al punto siguiente. Por amor del tiempo, yo creo que liberé la carga en esto. El punto voy a leer esto. El punto más elevado de nuestra labor con Dios es que le pidamos en unanimidad que Dios lleve a cabo lo que Él desea hacer. El hermano Watchman Nee nos dijo, ya que nuestra oración lleva a cabo mucho más que nuestra labor, porque oramos tan poco y laboramos tanto. Él no está diciendo que debemos ser ociosos o vagos o flojos. Lo que él está diciendo es, debemos aprender a respetar la importancia de la oración verdadera colaborando con Dios. Dios necesita a algunos en la tierra que realmente saben qué es la oración. ¿Qué es el significado de la oración? ¿Qué son los principios básicos de la oración? Sin esto, la iglesia ha orado por 2000 años y todavía el novio no ha regresado. Todavía el cuerpo no está edificado. Entonces, que Dios nos conceda la gracia de ser aquellos que al final de las eras oramos conforme a su voluntad de una manera en unanimidad. El punto Romano 3 dice, las reuniones de oración. Ya vimos el significado de la oración, los principios básicos de la oración. Ahora vamos a ver las reuniones de la oración. Es bueno que oramos en nuestro aposento con la puerta cerrada, sinceramente ante nuestro Padre, pero también es bueno que oramos conforme al principio de 2 o 3, como dice Mateo 18. Dice 2 o 3. En otras palabras, 2 es suficiente.
que Dios recobra la oración de los matrimonios. Ahí vivimos día y noche con dos, pero no sé cuánta oración está recibiendo de dos en un acuerdo. Pues necesitamos no solo 2 o 3, también necesitamos las reuniones de oración de la iglesia. Por lo general oramos 1 o 2 veces por semana como iglesia. Estas reuniones son tan importantes, hermanos. Debemos orar como iglesia. Amén. Señor Jesús. Dice en Hechos capítulo 2, 42. Perseveraban en la enseñanza y comunión de los apóstoles y en la oración y en el partimiento del pan. Debemos perseverar en oración. Perseverar significa no es corto plazo, no es 1 año, 2 años, es hasta que vemos que el Señor regrese a la tierra. Perseveramos en contra de obstáculos, perseveramos a pesar de inconveniencias. Yo no me gusta orar con Zoom, me gusta orar con un grupo de hermanos. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Abandonar la oración porque no nos conviene? ¿Porque no es cómodo? ¿Porque no es como siempre? No, hermanos, perseveremos en la oración. Aunque sea con más dificultad, aunque no sea tan grata como antes. Pero perseveremos. Las reuniones de oración tienen por finalidad ejercer el ministerio de oración de la iglesia. Algunos son muy preocupados de los pobres, tienen ministerio de alimentar a los pobres. Hay personas en México que tienen, me dijo una persona, un cristiano, mi ministerio es atender los perros que corren salvajes en la calle. Y estaba en serio. Hermanos, ¿cuál es el ministerio de la iglesia en la tierra? Primero es orar conforme a la voluntad de Dios, atar las obras del enemigo y desatar las bendiciones de Dios. Para esto tenemos las reuniones de oración de la iglesia. Punto A dice, el ministerio de oración de la iglesia consiste en que Dios le diga a la iglesia lo que él desea hacer y que la iglesia ore en la tierra por lo que Dios desea hacer. Esta oración le pide a Dios que lleve a cabo lo que él desea hacer. Qué sencillo. Oramos, tocamos el Espíritu juntos, tenemos que aprender a escuchar las oraciones unos de los otros, recibir y beber las oraciones unos de los otros, entrar en la oración junto con nuestros hermanos y hermanas, tocar a Dios y luego juntos en unanimidad librar lo que está en el corazón de Dios, con poder, edificando uno sobre el otro. Tú oras una frase, yo edifico sobre esta frase. Juntos damos nuestra fuerza para ejecutar la oración de Dios. Punto B dice, Dios por sí mismo no puede hacer lo que desea. No puede porque tiene un principio que va a honrar. Él no lo va a hacer solo. Él opera conforme al principio de la encarnación. Dios y el hombre juntos. Él tiene que hacerlo con la cooperación de la iglesia. Aquí vemos, la iglesia estaba orando. Pedro era frito. Le iban a matar. Él estaba en la cárcel. Estaban esperando el día siguiente para matarlo, para agradar a la multitud. Pero la iglesia estaba en la casa de María orando. Orando. Necesitamos tales oraciones que atan la obra maligna de Satanás, que desatan las puertas de prisiones para la voluntad de Dios. Dios envió su ángel.
Dios hizo un milagro. No siempre Dios va a hacer un milagro, pero en este instante Dios hizo un milagro porque él necesitaba a Pedro todavía. Cuando Watchman Nee estaba por morir de tuberculosis, un grupo de santos estaban fuera de la casa orando y ayunando. Y Watchman Nee fue sanado milagrosamente. Dios le habló una palabra y él se vistió. No había vestido 9 meses. Se puso de pie. Dios habló otra palabra. El justo anda por fe. Caminaba a la puerta y llegaba al grupo de hermanos abajo que estaban orando. Cuando le miraron, no pudieron hablar. El grupo estaba en silencio porque se dieron cuenta que Dios hizo un milagro. Pues, hermanos, debemos orar. A veces Dios hará un milagro. A veces Dios contestará con silencio. Pero sabemos su voluntad prevaleció. Vamos a leer ahora el punto número D. El significado de la oración de la iglesia es que cuando Dios desea hacer algo, la iglesia ora por ello primero, para que se cumpla y se logre así la meta de Dios. En el cielo, el poder de Dios es ilimitado, pero en la tierra, el poder de Dios se manifiesta al grado en que la iglesia ore. El ministerio de la iglesia es la oración. La iglesia tiene que ofrecer oraciones importantes, oraciones serias y oraciones poderosas. Oraciones que manifiestan a nuestro Dios y abren el camino para que Él lleve a cabo su mover. Pues este es la carga principal de estos días de conferencia. No es para amonestarles y exhortarles que oren más. Es para abrir nuestros ojos a ver cómo orar, cómo cooperar con Dios, cómo orar de tal manera que nuestras oraciones sean eficaces, que lo dan en el blanco. No es imposible, hermanos. Practicamos esto, abriéndonos, ejercitando nuestro espíritu lo mejor que podamos, orando conforme a la voluntad de Dios, lo mejor que lo entendamos. Y oramos con 2 o 3 y oramos como la reunión de la iglesia, buscando, Señor, sabemos que estás haciendo algo en la tierra. Tienes Guatemala en casas. ¿Cómo podemos cooperar? Hay maneras. Podemos enviar el evangelio por internet. Ya hay videoclips que podemos enviar. Yo voy a enviar 2 al hermano Milton. Él puede pasarla a ustedes. Están produciendo cosas del evangelio. Podemos cooperar en oración y también en acción. Esperamos que, aunque estemos en cuarentena, que nuestra vida no sea en ociosidad, pero que nuestra vida sea en actividad, orando, intercediendo, extendiendo la mano para tocar a muchas personas, para que el torrente del mover de Dios a través de la iglesia continúe y se extiende más durante la cuarentena que antes de la cuarentena. Para la edificación orgánica del cuerpo de Cristo, para la preparación de la novia de Cristo, para que nuestro amado novio puede regresar y establecer su reino de justicia en la tierra y venir como la piedra cortada sin manos para aplastar los pies de la gran imagen del gobierno humano, aplastándolo, soplándolo y estableciendo su reino, como esta piedra que se agrandó en Daniel 2 hasta que llenó la tierra. Pues, queridos hermanos, yo espero que estas palabras de
de este bosquejo, les alientan, les exhortan, les consuelan, nos dan un norte para sus vidas, para la vida de la iglesia, que cada día, cada hora cuente durante esta pandemia. Esto no es una casualidad. Esto es algo que Dios ha provisto para nosotros, para que podamos alinearnos más con Él, entrar más en Él y cooperar más con Él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, santos. Qué palabra tan oportuna la de esta noche, que nos invita a que seamos aquellos que perseveran en la oración, que seamos uno con la voluntad del Señor. Si la novia no está preparada, el novio no podrá vendré, no podrá regresar. Necesitamos ser aquellos que nos preparemos para, como la novia, para poder recibir al novio. Pero para eso necesitamos que seamos uno en oración con Él, que nuestras oraciones se alineen a la oración de Él, que se alineen a su voluntad, a su deseo, que se cumpla su deseo aquí en la tierra. Pues santos, para continuar con esta comunión, vamos a tener algunas participaciones de algunos santos para confirmar la palabra. Y para ello quisiera que se pudiera preparar nuestra hermana Vivi Vargas, para que pueda confirmar la palabra en esta noche. Amén. Adelante, hermana. Amén, hermano. Amén, hermanos. Señor Jesús, gracias, hermanos, por este tiempo que el Señor nos ha dado. En realidad, el tema general, que es la oración y el mover del Señor, es una palabra oportuna para este tiempo. Amén. Hermanos, de toda la palabra, que es tan abundante, lo que puedo decir es que me tengo que despojar para darle espacio al Señor, para que Él venga y entre a mi vida. Al despojarme, entonces el Señor se va a mezclar conmigo y entonces voy a ser uno en espíritu con Él. Tengo que orar, hermanos, con mi esposo, con mis hijos, como dice, 2 o 3, y después el Señor nos lleva a que oremos en unanimidad con los demás hermanos. Entonces hay un orden, hermanos. Entonces, y esto para que el Señor cumpla su voluntad. Debemos orar y decirle, Señor, quiero alinearme a tu voluntad, que cumplas tu propósito. Señor, que Él nos circuncide, porque en realidad, hermanos, necesitamos escuchar y estar atentos. Hay puntos muy importantes que dieron en la palabra y tenemos que venir, leerlos y pedirle al Señor en oración, porque Él es el que está orando dentro de nosotros. Pero tenemos que venir y vaciarnos de todo aquello que no sea Cristo. Amén, hermanos. Amén. Aleluya. Nuestra hermana Miriam de Leal. Amén. Su micrófono, hermana. Amén, hermanos. De verdad, qué palabra tan oportuna y para el momento. Me tocaba mucho lo que el hermano nos estaba compartiendo sobre la oración, ¿verdad? Que el significado de la oración es contactar a Dios en nuestro espíritu y poder absorberlo, poder inhalarlo, poder introducirnos en el Dios triuno. Y un principio muy básico es que debemos ejercitar nuestro espíritu, porque solo en el espíritu es el único órgano adecuado para contactar a Dios. Entonces, nuestras oraciones tienen que ser en el espíritu, porque una oración que provenga de la mente, de nuestras emociones,
y de nuestra voluntad verdaderamente no son oraciones que agradan al Señor. Solo aquellas oraciones en las que nosotros ponemos nuestra voluntad en Él y deseamos lo que Él desea. Esas oraciones son las oraciones genuinas, donde lo inhalamos, donde lo poseemos, donde lo disfrutamos, donde lo comemos y nos metemos y nos sumergimos en el Dios triuno. Entonces, ahí es donde vamos a hacer uno con el Señor. Allí es donde vamos a alinear nuestra voluntad a Dios. Entonces, esas son las verdaderas oraciones. Y como decía la hermana Vivi, que debemos de vaciarnos de nosotros mismos, debemos de vaciar nuestro corazón, debemos vaciarnos de nuestros propios deseos, de lo que queremos nosotros mismos, porque el Señor ya sabe lo que necesitamos, pero nosotros estamos aquí en la tierra porque Él necesita esos instrumentos dispensacionales, esos vencedores que cambian la era. Entonces, hermanos, necesitamos esas oraciones donde Él tiene que obrar por medio de nosotros, haciendo su voluntad, como decía el hermano, ¿verdad? Que el Señor era uno siempre con el Padre. Él no hizo nada, absolutamente nada por Él mismo. Él lo hacía todo conforme a su Padre. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando nosotros somos esas personas genuinas de oración, siempre debemos alinear nuestra voluntad a Él, que nuestra voluntad sea una voluntad donde se armonicen, ¿verdad? Las oraciones que armonicen con la voluntad de Él y con la voluntad de nosotros. Y es ahí donde nos mezclamos, donde nos unimos. Y hermanos, de veras de que también tenemos que ejercitar nuestro espíritu. Si nosotros no ejercitamos nuestro espíritu, no podemos entrar en el Dios triuno, no podemos ser introducidos en el Dios triuno. Así como un atleta que corre, ¿verdad? Tiene que ejercitar sus piernas. Entonces, esto tenemos que tener muy claro, que debemos de ejercitar nuestro espíritu para poder entrar en él, vaciarnos y detenernos nosotros mismos, porque en nosotros mismos no podemos hacer nada. Y siempre decirle al Señor, Señor, hágase tu voluntad y hágase tu voluntad en mí, hágase como tú quieras, no como yo quiero. Entonces, la verdad, hermanos, de que estos mensajes han sido verdaderamente un disfrute, y los invito a que hagamos esas oraciones genuinas, esas oraciones que cambian la era. Y gracias, hermana Miriam. Hermanos, y que sigamos adelante en estas oraciones que el Señor necesita en esta tierra. Amén. Amén, hermana. Muchas gracias. Ahora nos vamos hasta Misco con nuestra hermana Linda López. Amén. Alabado sea el Señor. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos ante Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aleluya, porque el principio de la oración es hacer oraciones de acuerdo a su voluntad. Y el verdadero significado de la oración es que nos mezclamos con Dios, contactar a Dios con nuestro espíritu, absorber a Dios, mezclarnos con Dios para que sea Dios quien ore y no nosotros. Aleluya, porque el Señor es el que inicia y el que motiva nuestra oración. Disfruté mucho que debemos orar de acuerdo a la voluntad del Señor, y podemos conocer la voluntad del Señor a través de ir a la palabra, a leer el ministerio, al ser entretejidos y mezclados con los santos. Así que es bien importante que tengamos oraciones nosotros individualmente, pero también es importante que tengamos oraciones con la iglesia. El Señor no es porque Él no pueda hacer las cosas, sino que Él todo lo hace de acuerdo al principio de encarnación.
Así que por eso el Señor actúa en la iglesia, obra en la iglesia. Y disfruté mucho de que cuando la iglesia y cuando los santos somos renovados en nuestra mente, en nuestras emociones, y cuando nuestra voluntad se armoniza con su voluntad, entonces cuando la iglesia ora, Dios opera, Dios contesta las oraciones de la iglesia. Aleluya, necesitamos perseverar en la oración, y perseverar no es algo que es por tiempo limitado. Oramos hasta que el Señor regrese. Oramos hasta que nuestro novio venga. Aleluya, que el Señor nos conceda gracia para orar de acuerdo a su voluntad. Aleluya, que el Señor nos conceda gracia para seguir haciendo su voluntad. Ahora regresamos a Villanueva con nuestro hermano Esteban Vargas. Hermano Esteban Vargas. Amén. Amén, hermanos. Esta palabra es muy disfrutable y yo mientras escuchaba el compartir del hermano me estaba llenando mucho, porque la oración es algo que a veces nos cuesta mucho practicar en la iglesia. Muchas veces no sabemos cómo orar y en esta palabra nos aclaran bastante correcto cómo es que debemos orar. Nosotros debemos orar porque la voluntad del Señor se cumpla. Muchas veces nosotros llamamos al Señor, le pedimos y bla, bla, bla. Pero nosotros debemos ir al Señor y preguntarle, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, ¿qué es lo que tú quieres para que esa voluntad nosotros la expresemos aquí en la tierra? El Señor tiene el poder suficiente para hacerlo todo, pero Él quiere que nosotros le demos ese pase para que Él pueda hacerlo. Él no quiere orar por lo que Él quiere. Había un punto en la lección que decía que cumpla la voluntad a quien se está orando. Uno no ora para pedir, porque el Señor al final lo termina supliendo todo, como lo decía el versículo, que dice, el Señor nos dará lo que querramos y cumplimos sus requisitos. Juan 15:7. Nosotros debemos mantenernos en el Señor y tener una oración perseverante. Es a veces difícil orar por medios como la tecnología, por Zoom. Yo estaba hablando una vez con un hermano y él me dijo que no le gusta orar por esos medios. Por lo tanto, no se reunía. En ese momento me molesté, pero luego comprendí que el Señor necesita que nosotros oremos también por esos hermanos, para que la oración sea corporativa y para que todos nosotros respondamos lo que Él quiere, dar su voluntad hacia Él. Amén. 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 También la participación de nuestro hermano Mario Quiñones. Hermano Mario Quiñones. ¿Estará por ahí? Su micrófono, hermano. ¿Sí ya me escuchan? Sí, hermano, adelante. Amén. Bueno, realmente es un Dios que me toma en cuenta a mí y a cada uno de ustedes, hermanos, para llevar a cabo su voluntad. Él tiene una voluntad y nos hace partícipes a su pueblo, a nosotros, ya sea de una manera individual o de una manera corporativa, nos hace partícipes de esa voluntad. Y se me venía a la mente dos ejemplos bíblicos de dos hombres que cambiaron la era. Dios le dice a Moisés que suba al monte y sube durante 40 días y 40 noches porque le iba a transmitir su deseo, su voluntad, que era el hacer un tabernáculo. Dios podía hacerlo de una manera sobrenatural, pero como empezó a decir el hermano Sterling, él necesita, eso es lo que me llama la atención. Dice, Dios no actuará independientemente, oiga bien, ni cumplirá su voluntad por sí solo. Antes bien, Él
únicamente cumplirá su voluntad cuando su pueblo esté de acuerdo con él y sea uno con él en oración. Entonces este hombre baja y nosotros sabemos la historia, y él logra cumplir la voluntad de Dios, que en ese momento era hacer el tabernáculo. Luego hay un hombre, el maravilloso hombre, el Señor Jesús, que él mismo dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y de igual manera es llevado al desierto para tener una oración efectiva, una oración conforme a la voluntad de su Padre. Y va y ora y ayuna durante 40 días y sus noches. Y de ahí sale él a trabajar en su ministerio. Y empieza él a transmitirle y a transmitirnos a nosotros por medio de la palabra que era hacer la voluntad de Dios. Pero según lo que yo entiendo en este mensaje, hermanos, la voluntad de Dios va más allá de pedir cosas materiales, pedir cosas que a veces pedir por un enfermo o pedir por qué sé yo. Efesios capítulo 1 y verso 7 nos deja entrever cuál es la voluntad de Dios. Y yo realmente, hermanos, lo digo de manera personal, jamás en mi vida he pedido por esto. Porque yo creía que la voluntad era otra cosa. Pero a través de la escritura, la voluntad de Dios dice, en Efesios capítulo 1 y verso 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los delitos según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y prudencia. Oiga lo que dice en el 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es ese misterio de su voluntad? Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces aquí nos dice cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Para la economía de la plenitud de los tiempos, de hacer que en Cristo sean reunidas bajo una sola cabeza todas las cosas. Así lo que decían, lo que está en el cielo como están en la tierra. El hermano principió que podíamos atar lo que está en el cielo, lo que está en la tierra. Pero aquí nos está hablando que la voluntad de Dios es esta: que en Cristo sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas, tanto así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén, hermano. Aleluya. Gracias, hermano Mario. Ahora nos vamos para Esquipulas con nuestro hermano Hugo García. Adelante, hermano Hugo. Su micrófono. Amén, hermanos. Muchas gracias por compartir con nosotros estos hermosos mensajes en los cuales hoy estamos siendo edificados como iglesia. Disfrutaba mucho lo que comentaba que el hermano Sterling cuando comenzó su participación, que nos hizo una breve reseña acerca de la situación mundial. Y yo pues decía, ¿y esto qué tiene que ver acá? Pero me doy cuenta que el Señor nos está llevando por el mismo camino. Esto no es un juego. Lo que está sucediendo en el mundo no es ningún juego. El Señor está preparando a su pueblo. El Señor está preparando a su novia. Necesitamos ver la situación mundial, dice, para prepararnos en todo momento. ¿Cómo nos vamos a preparar? Nos vamos a preparar con la oración. El Señor desea que nosotros le contactemos a Él. ¿Y cómo podemos contactar? Es hacer la voluntad de Dios. Pero para poder hacer esto, que el hermano nos explicaba de que nosotros primeramente tenemos que contactar nuestro espíritu. Y debemos nosotros en el espíritu
debemos nosotros contactar al Señor, contactarlo para que Él libere la carga en nosotros. La base para la oración es: santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Solo con estas tres cosas podemos nosotros pasar semanas enteras orando, metidos con el Señor, y que el Señor toque nuestra voluntad. Él quiere personas, dice, que anhelen estas cosas. Dios lo va a hacer si nosotros nos ponemos en la misma sintonía con Él. Nosotros somos como los rieles del tren. Él es la locomotora, el tren, y nosotros somos los rieles por los cuales Él desea cumplir su voluntad. Disfrutaba esto, disfrutaba toda esta palabra, que en realidad pues es una palabra bien alentadora, es una palabra bien comprometedora, porque a nosotros como cristianos nos toca este tiempo y debemos dar gracias a Dios porque nos tocó que vivir en este tiempo. Dice que si oramos en nosotros mismos sin tocar al Señor, el Señor no va a contestar esas oraciones. ¿Por qué? Porque es mi voluntad, es lo que yo desea, si no es lo que el Señor desea. Debemos también aprender a ejercitar el espíritu y también debemos a decirle sí al Señor en todo momento. Hoy en la tarde nos decían en el entrenamiento de que nosotros debemos de consagrar un tiempo para el Señor. Debemos de pedirle al Señor un tiempo de consagración para orar en cualquier momento. Orar únicamente por los intereses del Señor. Y para finalizar, Dios inicia la oración y nosotros debemos de ser eco a la voz del Señor. Él tiene una voluntad y Él desea que nosotros digamos amén a su voluntad. Amén, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Aleluya. Qué maravilloso inicio de conferencia esta noche. Pues santos, los invitamos para el día de mañana a seguir esta conferencia siempre a las 8 de la noche. Que descansemos todos para estar sobrios, para seguir en esta comunión gloriosa. ¿Qué tal si abrimos los micrófonos y nos saludamos todos? Santos, aleluya. Buenas noches. Aleluya. Amén, Señor Jesús. Amén. Santos. Aleluya. Aleluya. Señor Jesús. Señor Jesús. Te amamos, Señor Jesús. Gracias por tu palabra, Señor Jesús. Amén. Aleluya. Amén. Santos por esa palabra. Bendiciones. Amén. Hermanos, se cuidan. Aleluya. Buenas noches, santos. Buenas noches. Nos permite, escucharemos mañana. Segunda lección. Amén, Villegas. Aleluya. Amén. Aleluya. Hermanos Morales. Amén. Santos de Esquipulas, feliz noche. Todos los hermanos de Villanueva, de Misco. Feliz noche, hermanos. Un gusto. Aleluya.